Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora y hoy un programa muy especial aquí en El Agro Ahora. Estamos con María del Camino Limia Santiago. Ella es abogada de profesión, pero al final es pastora porque tiene una cría de ovinos caprinos. Ella es presidenta de una internacional ganadera que tiene que ver con la sostenibilidad y los programas regenerativos que se están propagando en todo el mundo. Pero hoy vamos a hablar un poquito de la ganadería mundial, de cómo estamos defendiendo a los productores, y de eso yo quiero hablar con María. María, bienvenida a Panamá. Realmente es un honor que estés en este programa. Este es un programa de mucho contenido, de docencia. Ya nosotros nos conocemos hace un par de meses y tú sigues el programa y un día te dije ojalá pudiéramos grabar y se dio la oportunidad. Aquí estoy. Porque tuviste pues en el Congreso de Anagán dando una conferencia magistral y la verdad es que estamos muy contentos contigo y bienvenida a Panamá. Bueno, pues para mí es una satisfacción estar en El Agro Ahora, estar contigo y además estar con tus telespectadores, que me consta que son unos ganaderos sostenibles magníficos, y hablando de ganadería, es que no se puede estar mejor. Parto preguntándote la situación que estamos viviendo en este momento. Ustedes la vivieron en España. Sí, los cortes que están teniendo durante estos días por determinados grupos con mucha fuerza, ¿no?, como puede ser el sindicato de la construcción, lo hemos vivido nosotros alrededor de 3-4 meses antes, y realmente ha sido un problema para los productores que ha llevado al sacrificio de muchísimas cabezas de ganado, tanto de vacuno como de ovino, y que realmente nos puso contra las cuerdas a aquellos que entendíamos perfectamente las justas reivindicaciones del sector transporte, en nuestro caso, pero que desgraciadamente no le podíamos dar la vuelta a nuestras vacas para que dejaran de producir o para dejar de alimentarlas. Sí, porque no hay Navidad, ni días feriados, ni nada para la vaca. Para nada, y además la diferencia es la época seca, una época además conflictiva en Europa, donde prácticamente no hay alimento, hay que apoyar a los animales con balanceados y no llegaban los alimentos. Y eso se sumó además a la guerra de Ucrania, que tampoco, bueno, pues teníamos el cereal que venimos aprovechando, ¿no?, pues históricamente, ¿no?, de Ucrania, y todo eso generó un caldo de cultivo que realmente lo que puso en valor es la ganadería sostenible y la ganadería pastoreo, como pueden hacer ustedes aquí en Panamá, y marcó el inicio, ¿no?, de un cambio que se debe dar en ganadería y que se debe además apoyar a los productores a conseguir ese objetivo, ¿no?, a ser más sostenibles y a no depender pues de estos círculos viciosos que cuando vienen las circunstancias, bueno, pues asfixian, ¿no?, a los productores. Es un tema que lo hemos hablado en distintas ocasiones, en distintos países. Nos ven como la oveja negra, nos ven como que estamos destruyendo el planeta, nos ven como que somos los menos, los pocos, a nivel de los bancos, a nivel de todo. Y al final se demostró que en pandemia fuimos los que alimentamos el mundo. Y lo hicimos en cada uno de nuestros países, porque todo estaba cerrado, pero los productores no dejaron de producir porque las vacas no entienden qué es pandemia ni qué es. Ustedes acaban de tener un tema de los incendios forestales, sí, fuertísimos también. Seguimos sufriéndolo. De hecho, hoy me llegaban imágenes de ganaderos que están siendo evacuados porque los incendios en Europa, y en relación un poco a lo que dices, se ha perdido completamente el concepto, ¿no?, de protección y quién es el que realmente protege el campo, ¿no? Realmente la protección de nuestros campos tiene que ver con un uso racional de esos recursos, una intervención del hombre haciendo ganadería y haciendo otras actividades de forma racional. Eso al final se ha perdido. Y se ha perdido porque ahora estamos cuestionados, ¿no?, los ganaderos, claro, muy cuestionados, pero ¿por quién? ¿Por quién? O sea, es que lo importante es que reflexionemos y que entendamos qué significa ser ganadero. O sea, es que ser ganadero, la palabra ganadero como tal viene del latín de cogniter, o sea, de la persona que piensa en cómo cuidar el ganado. O sea, que nos vengan a decir a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas con nuestros animales o con la naturaleza, cuando llevamos milenios en el ADN haciendo esas cosas, ¿no? y protegiendo además la naturaleza, los animales, y produciendo
carne y alimento saludable, bueno, pues para la sociedad. Y eso llevamos haciéndolo 8.000 años y ahora llegan unos 150 años atrás, o 50 años atrás, mejor dicho, cuestionando una actividad que ha sido sustentable por los siglos de los siglos. Y eso es lo que realmente tenemos que pensar, ¿no? ¿Quién nos cuestiona, por qué nos cuestiona y cómo nos dejamos cuestionar cuando en nuestro código genético como ganaderos está eso, ¿no? El que piensa cómo cuidar los animales del planeta. Hace poco yo hacía un podcast sobre los orígenes de la agricultura y me remontaba hace 10.000 años atrás. Y decía que al principio los seres humanos, en aquella época, que era la época neolítica, el periodo de la edad de piedra, básicamente llegamos a la agricultura por experimentación, porque lo que hacían la gente eran cazar animales y comer semillas silvestres. Y cuando estas la comían y caía, nacía. Entonces llegamos simplemente por una experimentación. Y no fueron 8.000 años después, hasta cuando comenzaron la gente a producir la tierra, a utilizar los animales para labrar la tierra y a comenzar a vivir de la agricultura. Por eso decías tú que es tan vieja. He querido hacer este paréntesis justamente para eso. Pero fíjate si es importante y si los ganaderos amamos a nuestros animales, que llegamos a hacer dioses a nuestras vacas. Así es. O sea, puede haber mayor devoción hacia un ser vivo que la que puede tener un ganadero. Y es que además, durante toda la historia de la humanidad, la escrita y la no escrita, siempre hay referencias a cómo nuestros antepasados se desvivían por cuidar sus animales. Y ahora nos vienen a decir, por ejemplo en Europa, que los maltratamos, ¿no? Que los maltratamos porque han perdido el concepto total de la relación del hombre con la ganadería. Y ahora lo que se está es invirtiendo una sociedad que vea a los animales con una serie de derechos. Y ahí quiero puntualizar una cosa que es bastante importante. Los animales no es que tengan derechos, es que somos los humanos los que tenemos deberes con ellos. Pero eso es muy distinto a que un ser, un animal, tenga derechos iguales a los seres humanos. Y eso se ha perdido y eso la gente tiene miedo a decirlo. Y eso no tiene nada que ver con el maltrato animal o con no respetarles cuando, lo vuelvo a decir, en el papiro de Coaguín ya se hablaba por primera vez cómo había que cuidar a las vacas y eso está escrito en la época egipcia. Y si nos vamos a la época escrita en Grecia, Hércules quiso robar los toros de Gerión porque envidiaban ese lote de toros rojos que posiblemente procedían además de la raza ibérica de la retinta. Y eso está en la historia, esa devoción y ese amor por los animales. Y eso es lo que la sociedad está olvidando. Claro, lo que pasa es que hemos tenido gobiernos que no han volteado la mirada al campo. Entonces nos ven como un ser que realmente deteriora el medio ambiente. Si vamos a hacer pastizales, destruimos bosques. Y sin embargo, hoy en día hemos salido adelante con los programas silvopastoriles, con los programas de que el campo se regenere por sí mismo. Y al final estamos ahí. Y para colmo de males, estas guerras nos han traído aumento de los fertilizantes, aumento del combustible, problemas con la energía y vemos cómo el hombre se ha ido moviendo a través de los años, desde aquella época, pasando por la revolución industrial hasta los días de hoy. Y seguimos criando las vacas, ordeñando las vacas, mandando a los hijos a estudiar con la leche de eso, con la carne que se produce, y al final del camino lo que queremos son gobiernos que inviertan, no en subsidios, no que nos regalen las cosas, pero que inviertan en cuestiones públicas que sirvan para que el ganadero pueda el día de mañana salir adelante. Por supuesto, es que el cambio de paradigma a la ganadería sostenible es posible, pero no es posible sin ayuda a aquellos que están en una ganadería tradicional y que no saben cómo salir. Claro. Entonces, lo hemos visto hace unos días en Sri Lanka, un país que por norma obligó a todos sus productores a producir de forma ecológica. ¿Qué ha pasado en ese país? Es que ha sido una revolución, ha sido una alteración total de la paz social. Entonces yo creo que en vez de castigar al ganadero que lo hace mal, ¿por qué no
promovemos la ganadería sostenible? ¿Por qué no promovemos programas con modelos regenerativos como ya existen y ayudamos a los ganaderos a hacer esa transición y a que se entienda, ¿no?, por parte de la sociedad que otro tipo de ganadería es posible? Y no estoy diciendo que la que se esté haciendo ahora sea una ganadería 100% perjudicial, porque evidentemente tiene impacto, claro que sí. pero no es el impacto que nos venden. O sea, nadie le dice a su vecino o a su amigo que no se compre un coche, pero sí nos están diciendo que no comamos carne o que se reduzcan las vacas y la producción. Entonces, yo creo que hay un juego de intereses, formas, ¿no?, de consumo que nos quieren inducir, como puede ser la proteína artificial, y es realmente lo que creo que está detrás de todos esos ataques injustos al gremio ganadero en todo el mundo. Tú mencionabas en la entrevista que estuviste por el canal Next, justo a tu llegada a Panamá, de que se estaban sacrificando los ganaderos de Europa una cantidad de animales para poder sobrevivir porque estaban vendiendo por debajo del costo. Sí, durante las últimas semanas en mi país, por ejemplo, los productores de leche están sacrificando una media de 2 vacas para poder pagar los costes de los altos insumos que estamos sufriendo, bueno, pues con esta inflación que de repente, ¿no?, ha venido a todos. Pero ya no solo eso es perjudicial, es que cualquiera de los espectadores se puede meter en internet y ver cómo, por ejemplo, en Francia se suicidan los productores porque no son capaces de llegar a fin de mes y la única solución que ven es el sacrificio. Que un ganadero que ha puesto su empeño, que ha puesto su familia y su corazón, se sacrifique, o sea, se suicide, creo que es algo terrible. Y eso está pasando en Europa. Justamente nosotros venimos de una relación del campo, el hombre del campo, y que la ciudad, hombre, yo decía y siempre lo he dicho que en el mundo somos 7.500 millones de habitantes y que dentro de 20, 30 años vamos a ser 9.500 millones en la misma tierra, porque las hectáreas no paren, son las mismas. Lo que tenemos que es incrementar la productividad, pero hay varios escenarios en el mundo para poder elevar productividad y una de ellas es una ganadería sostenible, regenerativa, buscar bajar costos a como dé lugar para poder sobrevivir, porque hay otros factores también, pero es multifactorial todo. Hombre, hay factores que a mí realmente me preocupan y hablaba de ello en el Congreso de Anagán. Es que de aquí a 30 años, y siento decir esto y creo que no me voy a equivocar, nuestras carnes van a competir con un 30% de productos no cárnicos. Y con eso hablo de dietas de insectos, con eso hablo de proteína artificial. Correcto. Y con eso hablo de proteína vegetal. Y en ese caldo de cultivo, nuestras carnes van a sufrir una comparación bastante perjudicial, ¿no? Porque la gente joven que nace ahora o los chicos que nacen ahora ya vienen con este dogma. Claro. Y lo hemos hecho tan mal que nos hemos olvidado de comunicar. Nos hemos dedicado los productores a producir, a trabajar, a estar de sol a sol con nuestros animales y nos hemos olvidado de decir lo bien que lo hacemos y por qué lo hacemos. Y eso al final ha hecho que nos ganen, ¿no?, todos estos enemigos. Yo no los llamo ya de la ganadería, los llamo los enemigos de la humanidad, y que vendan sus teorías y que además condicionen la salud de las personas, porque incitar, como en mi país, un ministro de Consumo hace unos meses incitaba a la gente joven y a la población a no comer carne, es incitar a la sociedad a que ande por un precipicio. Claro. Entonces, creo que eso es muy grave y eso hay que darle la vuelta, ¿no? Y por eso la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible se formó, ¿no? Sí. Para poder defender la ganadería desde la ciencia, desde las universidades, desde los ganaderos y los modelos regenerativos que lo están haciendo bien y combatir todas esas mentiras y esas falacias que lo único que tienen detrás son intereses espurios. Hablemos un poco de la ganadería del grupo internacional al cual tú perteneces. Yo también pertenezco al grupo, nos hemos manifestado a través de chat de todos los días con César Leiva y con todo el grupo. Justo aquí en Panamá vinieron algunos compañeros también. Sí. Háblanos un poquito de ese grupo, lo que está haciendo, el fin que persigue, las reuniones, las cosas educativas que se están dando.
Bueno, pues ese grupo, pues como sabes, es un grupo internacional de ganaderos que nos reunimos para hablar, para ayudarnos, para formarnos y sobre todo pues para hacer piñón fijo, ¿no? Y porque entendíamos que en muchos países las organizaciones ganaderas tienen otros compromisos que no resuelven los problemas reales que tenemos los ganaderos, y porque muchas veces cuando las organizaciones o las entidades dependen de determinados gobiernos es muy difícil, ¿no?, hacer esa batalla. Y por eso se creó la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible, para poder defender a los agricultores ante los ataques, de índole que sea, y sobre todo para poder ayudar a hacer ese cambio. En el Congreso también nos acompañó el tesorero de la asociación, Antonio José Piñeiros, de Tierraleja Angus, y nuestro objetivo no es más que reunir a los ganaderos del mundo que quieran hacer piñón fijo, que quieran defender una ganadería sostenible dentro de un organismo donde caben todos, donde no cabe la política, porque nuestros animales no entienden de política, y donde se quiere transmitir la realidad real de la ganadería a una sociedad que está, yo creo que deseosa de conocer las verdades y que muchas veces no sabe dónde acudir para tener su propio criterio. Y eso simplemente es la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible. Desde aquí invito a todos los ganaderos a que formen parte de ella. Esto está abierto a participar y además debemos configurar un lobby que seamos capaces, ¿no?, de devolvernos la dignidad que nos están quitando. Claro, claro. Y bueno, María, realmente hay tantos temas que conversar, pero quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia con los merinos, con los ovinos, tu explotación, lo que estás haciendo, la trashumancia, todo eso, para que los amigos conozcan un poquito de eso. Bueno, pues yo pertenezco a una familia ganadera. La ganadería siempre ha estado vinculada profesionalmente conmigo, pero no es hasta que yo me caso con mi marido, con Joaquín Ortiz, y entro a formar parte de un proyecto de ganadería merina importantísimo en mi país y que además es referente en todo el mundo, porque han sabido conjugar la tradición con la modernidad y recuperar una raza con más de 800 años de antigüedad. Y bueno, nuestra ganadería la pueden seguir en redes, Merino Spain. Es una ganadería joven, moderna, pero que sigue aplicando los conceptos tradicionales, porque no hay mayor innovación que seguir los modelos que en el pasado han tenido éxito. Y eso es nuestro día a día, ¿no? Es hacer un merino cárnico, conformado, con buena calidad de lana, pero que además que sea capaz de aprovechar los recursos de una forma totalmente sostenible. Y para eso empleamos pues la transhumancia, la transterminancia, y vamos aprovechando, pues como antiguamente hacían los nómadas, las zonas, en invierno las zonas donde el frío hace menos daño, y en verano esas zonas más próximas a las cuencas de los ríos o a las montañas, que es donde el alimento todavía se mantiene fresco. Y ese es un proyecto que para mí es maravilloso, porque ya no solo es que estamos haciendo ganadería, es que estamos manteniendo la raza que en mi país, por ejemplo, está impresa en el código genético, que es el merino, y además que nos trajo, ¿no?, a nuestro país prácticamente todo lo que somos, ¿no? O sea, la red de carreteras actuales son las vías pecuarias por las que pasamos. Eso tiene sus inconvenientes, ¿no?, sobre todo cuando los demás no lo practican. Pero creo que trabajar con los ovinos, con estos pequeños rumiantes que muchas veces la gente se olvida de ellos, ¿no?, porque se quedan igual en el vacuno y no se dan cuenta de lo agradecidos que son, de la rentabilidad que tiene hoy por hoy el ovino y la proyección de futuro, que sin duda es brutal, y sobre todo para poder hacer ganadería regenerativa, porque es que lo aprovechan todo de una forma tan eficiente que pues yo lo digo, no creo que haya una raza más rentable para un productor que el ovino merino en rusticidad. Qué bien. Y bueno, lo que tú prevés que pueda pasar a corto y a mediano plazo mundialmente con la ganadería. Pueden pasar muchas cosas, podemos pasar por muchísimos escenarios si no nos ponemos las pilas. El primero de ellos, si no somos capaces de hacer entender a la sociedad que la dieta a base de carne
no es una elección, es una necesidad. Vamos a tener muchísimos problemas. Hoy más que nunca los últimos estudios sobre cómo afecta la proteína animal al ser humano están muy avanzados, pero los productores desconocen perfectamente lo que es un aminoácido, no son capaces de transmitir, no somos capaces de transmitir a la sociedad que consumir un pedazo de carne es esencial, que hoy nos hablan de enfermedades que tienen que ver con la memoria, con la dopamina, con la voluntad, y que esa única forma, esas moléculas solo se consiguen si ingerimos carne. Entonces yo no auguro un futuro negativo porque soy consciente de que con el esfuerzo de todos vamos a ser capaces de revertir todos esos efectos, pero nos tenemos que poner las pilas y sobre todo empezar a trabajar, empezar a comunicar, empezar a debatir todas esas mentiras con informes científicos, porque los ganaderos podemos decir perfectamente que lo hacemos muy bien y que nuestra carne es saludable y que hay que comer carne, pero si no hay detrás un científico, un estudio de rigor, estaríamos haciendo lo mismo que hacen nuestros enemigos. Así es, y es muy común el escuchar los problemas de una carne versus la otra, y al final todas son proteínas que tenemos que seguir produciendo. Estamos hablando del pollo, del cerdo, el ovino aquí en Panamá es muy poco, pero siempre hay, ¿no? Y la carne de res, por supuesto, que es la que mayormente abunda. A lo largo de lo que tú has recorrido por América Latina, ¿qué has visto? ¿Cuál es el panorama que ves? Bueno, ustedes son el modelo, hoy por hoy, de la ganadería del futuro. O sea, Europa tiene que mirar atentamente a cómo producen en Colombia, cómo producen en Panamá, cómo producen en Costa Rica y cómo son capaces de hacer una ganadería que es capaz de mitigar los efectos del cambio climático, y cómo son además capaces de hacer una ganadería rentable para el productor, no dependiente de estos insumos como pasa en Europa. Y creo que ustedes son el modelo de la ganadería del futuro, y creo que desde Europa se tiene que mirar hacia América Latina de otra forma, y sobre todo se tiene que reconocer este trabajo que ustedes tienen, porque es digno de admirar, y ustedes están abriendo el camino a la vieja Europa en temas de producción ganadera. Bueno, yo a lo largo de los programas siempre he dicho, María, que las fronteras agrícolas en Europa se cerraron. El camino es África y América. Eso es. Entonces, pero hay que hacer innovación, hay que hacer investigación, hay que hacer desarrollo, y por eso es que este programa tiene la fortaleza de que yo he creído que debemos de formar los nuevos líderes agropecuarios del mañana, los que necesitamos para dentro de 20 años y 30 años, y hay que hacerlo desde la etapa temprana, preescolar, porque hay que inculcarle a los niños que el mundo cambió, y que ya ese grano que se hacía en la escuela y que se le echaba agua y nacía, esto ya cambió. Hoy tenemos invernaderos, sistemas verticales, hidroponía, y hay que ir buscando la manera de crecer, pero también que el productor se vaya llenando de sistemas de registro, nuevas tecnologías y todo eso para poder producir de manera eficiente. Sin duda, igual en esa parte en Europa estamos trabajando más en punta, ¿no? Porque llevamos muchos años utilizando sistemas de trazabilidad. Por ejemplo, nuestra ganadería está completamente contrastada en ADN, trabajamos ya genómicamente, claro, evitando determinadas enfermedades. Llevamos una trazabilidad estricta, que podemos saber perfectamente cuál es la madre del cordero que se ha sacrificado, dónde ha estado, dónde ha pastado. Y posiblemente igual eso es uno de los caminos, ¿no?, que tienen que ustedes todavía recorrer, y claro, para eso es importantísimo que las autoridades y que los gobiernos se involucren, y eso, pero es que eso es la parte más fácil de la ganadería, ¿no? Y la parte más difícil es la que ustedes manejan hoy por hoy con verdadera sabiduría. Bueno, tratamos. Yo realmente quiero agradecerte, María, porque sé que hay muchos más temas, tocaste temas interesantes en el Congreso, nos estás dejando un legado aquí, porque este programa, pues, al subirlo a la red, al canal de YouTube, queda plasmado ahí y lo van a poder ver cientos de personas y miles, y espero que no sea la última vez que vengas a Panamá.
te vas con una buena impresión. Creo que te ha gustado, lo único que no te ha gustado es el calor. No, me ha encantado el calor, me ha encantado el país y se lo decía a los compañeros que hacer ganadería en el paraíso, la verdad que es un privilegio. Allí en mi región, ahora con la sequía y en la situación que estamos, es un poco más complejo. Entonces yo considero que ustedes están haciendo ganadería en el paraíso y que tienen una bendición de Dios y que además, les vuelvo a decir, ustedes van a ser el modelo de la ganadería del futuro, no tengo ninguna duda. Muchas gracias, María. Agradecerte que hayas venido a Panamá, que hayas participado en el Congreso de Anagán y que te hayan podido escuchar todas las personas. Yo creo que fue fabuloso. No me queda más que agradecerte, felicitarte y decirles, amigos, este fue un programa más del Agro Ahora, hoy con María del Camino Limia, aquí en el Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.